Hola, mi nombre es Akira Camilla y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de resolución de problemas del tema tanto por ciento. 8 problemas para reforzar la teoría que ya habíamos trabajado. Recuerden que todos los días viernes subimos contenido. Por cierto, en la parte de la descripción del video tanto por ciento 2 aplicaciones comerciales van a encontrar todos los problemas que estamos trabajando. Y pues sin más que decir, empecemos. Bien, empecemos. Problema número 1 nos dice lo siguiente. Para poner el precio de lista de un artículo se triplica su costo de fabricación. Observen. El precio de lista o precio fijado viene a ser 3 veces el precio de costo. Sigamos leyendo. Y al momento de vender se aplican 2 descuentos sucesivos del 20 más el 40%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a descontar 20% y vamos a descontar 40%, ¿pero a quién? Al precio fijado. Y me dice qué porcentaje del costo se ganó finalmente. Entonces, chicos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero vamos a descontar el 20%, luego voy a descontar el 40%. ¿De quién? Del precio fijado. Recuerden que los descuentos se le hacen al precio fijado. Entonces, si descontamos el 20%, tendríamos ¿cuánto? El 80% del precio fijado. Descuento 40%, tendríamos el 60%. ¿De quién? Del precio fijado. Pero recuerden que dicho precio fijado viene a ser ¿cuánto? 3 veces el precio de costo. Sigamos trabajando. Chicos, 80%, ¿qué viene a ser para nosotros? Bueno, vamos a simplificar mejor. Observen. ¿Se han dado cuenta que este símbolo se cancelaría con cuánto? Con 2 ceritos, ya que implica dividir entre cuánto? Entre 100. Luego tendríamos que multiplicar 8 por 6 y eso nos daría ¿qué? 48%. Luego lo que voy a hacer es multiplicarlo por este 3. A ver, me ayudan por favor. Vamos a poner acá precio de costo y multipliquemos. Símbolo de tanto por ciento. 3 por 8 tendríamos 24. Llevamos 2. 3 por 4 sería 12. Más 2 que llevábamos tendríamos 4. 144% del precio de costo. Recuerden que nosotros habíamos invertido el precio de costo y sabemos que él es igual al 100% de sí mismo. Si nosotros hemos invertido el 100% del precio de costo y al final nos queda el 144% del costo, quiere decir que estamos ganando el 44% del costo en dicha venta. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 2 nos dice lo siguiente. Un comerciante redujo en 20% el precio de venta de cada uno de sus artículos. ¿En qué porcentaje aumentaron sus ventas? Si se sabe que sus ingresos aumentaron en 20%. Chicos, entonces recordemos. Ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a suponer, 20 chocolates y cada uno lo vendemos en 3 soles. Entonces, ¿cuánto de ingreso tendríamos? Sencillo, 20 por 3, 60. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hacer lo siguiente. El número de ventas lo hemos multiplicado por ¿cuánto? El precio de cada uno. Y eso nos daría como resultado nuestros ingresos. ¿Sí? Repasemos. Nos dice lo siguiente. Un comerciante redujo en 20% el precio de venta de cada uno de sus artículos. El precio de venta lo va a reducir en 20%. Quiere decir que ahora lo está vendiendo en el 80%. ¿Qué más? ¿En qué porcentaje aumentan sus ventas? No sabemos el número de ventas. Ya lo vamos a poner ventas. Ya, de esa manera. Y nos dicen que los ingresos aumentaron en 20%. Entonces tendríamos ¿cuánto? El 120% de los ingresos. Bien, vamos a trabajar ello. ¿Qué es lo que podríamos hacer a continuación? Vamos a simplificar un poco. ¿A qué me refiero? En este caso puedo reducir, ¿no? O sea, vamos a cancelar. Tanto por ciento, un 0, un 0. Entre 4 tendríamos ¿cuánto? 2. Entre 4 tendríamos 3. Tendríamos 3 medios. Este 2 que está multiplicando en el primer miembro va al segundo a dividir. Quiere decir que las ventas serían 3 medios, pero ustedes me preguntarán, profesor, ¿cómo lo expreso en tanto por ciento? Parte teórica, tienen que revisar. Para expresar en tanto por ciento tendríamos que multiplicarlo por un 100%. Luego diremos lo siguiente. Mitad 1, mitad 50 por 3, 150.
nuestras ventas tendrían que ser 150%, pero recordemos que nuestras ventas originales eran del 100%. Si ahora tenemos 150%, respuesta, quiere decir que nuestras ventas han incrementado en un 50%. De esa manera. Bien, continuemos. Problema número 3 nos dice lo siguiente. Nos dice, el precio de venta de un objeto es de 897 soles. El comerciante gana en esta operación el 15%. Entonces chicos, si nosotros estamos vendiendo en 897, nos está diciendo que en esta operación estamos ganando ¿cuánto? El 15%. Por lo tanto, si no nos especifican, es el 15% del costo. Quiere decir que la venta sería el 115% del costo. Bien, vamos a operar ello. 115% tendría que ser 115 sobre ¿cuánto? Sobre 100 veces el precio de costo, y acá tendríamos 897. Luego simplificaremos. ¿Qué tienen estos números en común? En este caso, quinta. Quinta tendríamos 23. Quinta deberíamos tener ¿cuánto? 20. Ahora, este 23 vendría a dividir. Tendríamos en este caso 897 entre 23. Ponemos 3, tendríamos en este caso ¿cuánto? 69. A la hora de restar tendríamos ¿cuánto? 20, baja el 7. Acá pondremos 9. 207 es exacto. Tendríamos entre 23, 1 entre 23 nos daría 39, multiplicado por 20 deberíamos tener en el primer miembro 780. Aquí está. El costo ha sido de 780. Pero una consulta, si el costo es de 780 y nosotros hemos conseguido en la venta 897, quiere decir tendremos una ganancia de ¿cuánto? La diferencia, ¿sí? Vamos a poner, el precio de venta ha sido 897 y el costo, el precio de costo ha sido de 780. Si nosotros restamos ello, ¿cuánto tendríamos? Ayúdenme por favor. A la hora de restar tendríamos ¿cuánto? 117. Y esa sería nuestra ganancia. Pero hay que seguir leyendo el problema. De acuerdo al problema nos dice lo siguiente. Si el beneficio neto fue de 97. Beneficio neto, ganancia neta. La ganancia neta, de acuerdo al problema, nos dice que es de 97. Entonces chicos, ¿qué tipo de ganancia nosotros habíamos encontrado? La ganancia bruta, la ganancia que esperábamos obtener. Pero en esa venta ha ocurrido gastos y eso es lo que nos piden calcular. ¿Se han dado cuenta que tenemos ganancia bruta y ganancia neta? Si nosotros queremos calcular los gastos, lo que tendremos que hacer será restarlos. Todas las definiciones y demás están en nuestro video teórico a revisar. A lo de restar sería 20. Hay que leer qué cosa nos piden. Y nos piden calcular los gastos que se producen en la venta. Respuesta 20. De esa manera. Bien, comenzamos. Problema número 4 nos dice lo siguiente. En el problema número 4 nos dice, la venta de un artículo produce un cierto gasto. Se vende un artículo en 3.300, en el cual se está ganando el 10% del costo. Entonces, chicos, si estoy ganando el 10% del costo, lo estamos vendiendo en el 110% del costo. Y de acuerdo al problema, hemos conseguido en la venta 3.300. Luego, ¿qué tendremos que hacer? Simplificar. Vamos a dejar esto por aquí. A la hora de simplificar, tendríamos que dividir entre 110 sería 1, entre 110 tendríamos 30. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Chicos, este símbolo que está aquí hace referencia a dividir entre 100. Iría el primer miembro a multiplicar, tendríamos ¿cuánto? 3.000. Entonces, nuestro costo sería de 3.000. Pero, pregunta. Pero, sabemos que el precio de venta fue de 3.300 y el precio de costo, lo acabamos de conseguir, sería de 3.000. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros restamos eso, encontraríamos nuestra ganancia. La ganancia tendría que ser ¿de cuánto? De 300. Pero se han dado cuenta que en el problema nos han dado un dato muy importante. Nos dice en el problema
que la ganancia neta es de 240. Entonces, chicos, ¿qué ganancia acabo de encontrar? Acabamos de encontrar la ganancia bruta. La ganancia neta, de acuerdo a dato del problema, eso es lo que voy a poner acá, dato. Esa ganancia neta es de 240. Luego nos dice, ¿a cuánto ascendido los gastos? Sencillo. ¿Se acuerdan en la parte teórica que la diferencia entre la ganancia bruta y la ganancia neta tienen que ser los gastos? Entonces, si nosotros restamos esto, tendríamos ¿cuánto? 60. Y esa sería nuestra respuesta. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 5 nos dice lo siguiente. Un artículo que costó 600 se vendió ganando el 20%. Entonces creo que ya tenemos la idea clara. Si vamos a vender el artículo ganando el 20%, ¿qué haremos? Precio de venta fue 600 y voy a ganar el 20%, sería el 120% de ¿quién? Del precio de costo. Entonces, chicos, ¿qué tendremos que hacer? Simplificar. Entre 120 tendríamos 1, entre 120 sería 5. Este símbolo es dividir entre 100, que iría el primer miembro a multiplicar. Por lo tanto, el precio de costo tendría que ser de 500. Si el precio de costo es de 500 y nosotros sabemos que el precio de venta es de 600, sabemos que al restar ello conseguiríamos una ganancia. ¿Y la ganancia sería de cuánto? De 100. Acá está. ¿Qué más nos dicen? Nos dice lo siguiente. ¿Cuál fue la ganancia neta si los gastos ascienden al 5% pero de la venta? Entonces, chicos, esta ganancia que acabo de encontrar es la ganancia bruta. De acuerdo al problema, me están pidiendo que la ganancia neta y nos dan un dato. Los gastos, eso lo vamos a poner acá. Los gastos vienen a ser ¿cuánto? El 5% de la venta. ¿5% de quién? Del precio de venta. Pero el precio de venta tiene que ser 600. No hay complicación aquí. Vamos a reemplazar. Los gastos tendría que ser el 5% de la venta, 600. Este símbolo se cancela con 2 ceros, por lo tanto los gastos tendría que ser 5 por 6, 30. Bueno, lo voy a escribir, ¿no? Como les decía, este símbolo que está acá hace referencia a la división entre 100. Cancelamos con 2 ceros y 5 por 6 sería 30. Ya lo tenemos. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Sencillo. ¿Se acuerdan que la ganancia neta tendría que ser igual a la ganancia bruta menos los gastos? Parte teórica, video, ya lo saben, revisar. Entonces la ganancia neta tendría que ser para nosotros la ganancia bruta 100 menos los gastos, que en este caso sería 30. A la de restar nos daría 70. Y esa sería nuestra respuesta. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 6 nos dice lo siguiente. ¿En qué porcentaje se debe aumentar el precio de costo de un artículo para fijar su precio al público? De tal manera que luego de hacer dos descuentos sucesivos del 20% y del 20%, aún se gane el 60% del costo. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un precio fijado. De acuerdo al problema, dicen que vamos a descontar ¿cuánto? 20%, 20%. Voy a descontar el 20% seguido de otro 20%. Entonces, chicos, ¿qué pasa si descontamos 20%? Nos quedaría el 80% del 80%. ¿Y a quién le hacemos los descuentos? Al precio fijado. Entonces, todo esto viene a ser nuestro precio de venta. Video, la clase teórica, revisar. Ya, luego nos dicen, y aún así gané el 60% del costo. Entonces si yo voy a ganar el 60% del costo, quiere decir que toda esa venta equivale a ¿cuánto? Al 160% del precio de costo. Luego tendremos que simplificar. A ver, ¿me ayudan, por favor? Miren, 80%, 80%, y acá tendríamos ¿cuánto? 2. Luego, ¿qué tendremos que hacer? ¿Se acuerdan que en este caso el 80% qué tendríamos? Puedo sacarle mitad también. Mitad sería 1 y mitad de 80% tendríamos ¿cuánto? 40. Pero sería 40%. Lo voy a escribir de esta manera. Acá tendríamos 40 sobre 100. Acá sería el precio fijado y acá tendríamos el precio de costo. Perdón. Luego haremos lo siguiente. Voy a ordenar. ¿A qué me refiero? Pondremos aquí el precio fijado es al precio de costo
Este 100 va al segundo miembro a multiplicar, mientras que el 40 va al primer miembro a dividir. Pero ¿saben qué? Mejor acá lo cancelaba un 0. ¿Para qué? Para acá tener, en este caso, la relación de 10 a 4. Chicos, recuerden que un tanto por ciento viene a ser una fracción. Al ser una fracción yo puedo trabajar utilizando razones y proporciones. ¿A qué me refiero? El precio fijado es el precio de costo como 10 a 4. Entonces, ¿qué puedo hacer? Recomiendo que el precio de costo se convierta en un 100% para entenderlo mejor. ¿Cómo, profesor? Muy fácil, multiplícalo por 25% abajo y multiplícalo en este caso por 25% en la parte superior, dando como resultado 250% en la parte superior y en la parte inferior sería el 100%. Luego analizamos. Si el costo es el 100% y el precio fijado ha sido de 250%, entonces hemos tenido que incrementar. ¿Qué tanto por ciento del costo hemos tenido que incrementar? Respuesta: hemos tenido que incrementar el 150% del costo. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 7 nos dice lo siguiente. Un comerciante debe vender celulares por un total de 8.400, ganando el 25%. Entonces, chicos, en total, el comerciante ha conseguido 8.400 y ha ganado, de acuerdo al problema, el 25%. Entonces, ha vendido todo ello al 125% de su costo. Entonces, podemos trabajar ello. ¿A qué me refiero? Ese 125% nosotros sabemos en fracción sería ¿cuánto? 5 cuartos. 5 cuartos del precio de costo tendría que ser igual a ¿cuánto? 8.400. Luego tendremos que multiplicar. Primero vamos a simplificar mejor. Quinta de ello 1 y quinta de todo esto ¿cuánto tendría que ser? Sería 1.680. Luego este 4 lo mando a multiplicar y tendríamos en este caso que el precio de costo sería igual a 1.680 multiplicado por 4. Profe, ¿por qué no lo multiplica? Bueno, no me conviene multiplicar porque supongo que algo más adelante se va a simplificar. Lo dejo ahí indicado. Luego nos dicen, si la ganancia de cada celular fue de $168, entonces calcule el número de celulares que compró dicho comerciante. Pero una pregunta, ¿se acuerdan que nosotros estábamos ganando cuánto? Decimos lo siguiente, pero recuerden que la ganancia representaba el 25% del precio de costo. Chicos, ¿se acuerdan que el 25% era la cuarta parte? La cuarta parte del costo. Oh, miren, el costo tiene cuarta. Por lo tanto, la ganancia sería dividir a todo este costo entre 4. La ganancia total sería de 1.680. De acuerdo al problema, nos dice, si la ganancia de cada celular fue de 168, entonces calcule el número de celulares. Esta ganancia es la ganancia total. Me pide el número de celulares. El número de celulares. ¿Cómo podríamos calcular el número de celulares? Sencillo. La ganancia total ha sido ¿de cuánto? 1.680. Pero por cada uno de los celulares estamos ganando 168. Entonces la división de ello me tiene que dar la cantidad de celulares. Todos los celulares, la ganancia por cada uno y la división de ello me tiene que dar 10. Y ese 10 viene a ser el número de celulares que hemos vendido. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 8 nos dice lo siguiente. En el problema número 8 nos dice, 2 televisores se han vendido en 2.970 cada uno. Chicos, acá es un problema muy recurrente en exámenes de admisión. Dice, si en el primero se gana el 10% y en el segundo se perdió el 10%, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesariamente debemos saber cuáles son los costos para determinar si hemos ganado o hemos perdido. ¿A qué me refiero?
En el primer televisor que tiene un precio de costo 1, nosotros sabemos que vamos a vender ganando ¿cuánto? El 10%. Por lo tanto, lo estamos vendiendo ¿a qué? Al 110% del costo 1. De acuerdo al problema, en el primer televisor estamos consiguiendo ¿cuánto? 2.970. Entonces, chicos, lo que tendremos que hacer será simplificar. Entre 110 entre 110, acá tendríamos 27. Pero recordamos que este símbolo de tanto por ciento significa dividir entre 100, que vendría el segundo miembro a multiplicar. Por lo tanto, el precio de costo 1 tendría que ser 2.700. Pero seguimos. De acuerdo al problema, en el segundo artículo voy a perder el 10%. Por lo tanto, si pierdo el 10%, hemos conseguido el 90% del precio de costo 2. De acuerdo al problema, ese 90% del costo 2 tendría que ser para nosotros 2.970. Entonces, si es 2.970, tendríamos que simplificar. Entre 90 sería 1, entre 90 tendríamos 30. No, 33. Entre 90 teníamos 33. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Este símbolo que está acá significa dividir entre 100, que iría al segundo miembro a multiplicar. Por lo tanto, el precio de costo 2 tendría que ser ¿cuánto? 3.300. Luego iremos lo siguiente. Luego, recuerden que antes de la venta, nosotros habíamos invertido de la primera cantidad 2.700 y en la segunda habíamos invertido 3.300. La suma de ello viene a ser nuestra inversión total, que sería de ¿cuánto? 6.000. O sea, antes de las ventas nosotros teníamos invertido 6.000. 2.700 del primer artículo y 3.300 del segundo artículo. Ahora tendríamos ¿cuánto? De la primera venta fue 2.970. En la segunda venta conseguimos 2.970. Si hacemos la suma de ellos, tendríamos ¿cuánto? 4, en este caso 8, 9, 5.940. ¿Qué ocurre? Si nosotros antes habíamos invertido 6.000 y ahora al vender cada uno de esos artículos en 2.970, solo conseguimos 5.940. Por lo tanto, estaríamos perdiendo ¿cuánto? Se estaría perdiendo 60. De esa manera. Bien, si llegas hasta aquí, no te olvides de comentar, compartir, suscribirte, darle like, que nos motiva mucho y nos ayuda para seguir subiendo contenido. Y recuerden, no hay que ser genio, hay que ser ingenioso. Nos vemos.